Conversando. Nuestra entrevista de hoy. Gracias por continuarse informando con Radio Maya Visión en sus dos frecuencias, 106.9 FM, 1600 AM en la zona oriental de El Salvador. Saludos especiales a nuestros amigos oyentes de las radios Fe y Alegría en el occidente de El Salvador, Farabundo Martí en Chalatenango y Radio Mangle en el departamento de Usulután. Saludo también a quienes nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Esta mañana vamos a contar con la participación de dos amigos integrantes del Movimiento Ciudadano 5 Más, el abogado de la República, licenciado Ernesto Urrutia, y el administrador José Ángel Villeda. Vamos a comenzar hablando con el licenciado Ernesto Urrutia. Licenciado Guido, también amigos, amigas que están pendientes del programa, es un gusto para nosotros estar acá con ustedes, pues dando una opinión, profundizando sobre los temas de interés de lo que ocurre en el país, precisamente para que la población esté informada y tenga una opinión respecto a todos estos hechos que están ocurriendo día a día y que afectan tanto en positivo y en negativo el quehacer en nuestro país. Y creo que es bien importante porque creo yo de que la población salvadoreña, el mundo entero, pero lo que importa acá es la población salvadoreña, más que informada, quizás tiene que estar bien educada para que no sea víctima de las campañas mediáticas, para que no sea víctima de toda esa manejo mediático que se está ocurriendo en El Salvador. A través de las redes sociales da los primeros cantos el gallo de la mañana y ya están ahí los mercenarios de la comunicación lanzando palabras de mal agüero. Entonces yo pienso que es importante que así como otro hace mal uso de las redes sociales, metiendo la cizaña desde que amanece, quizás antes de tomarse la taza de café, agarra la página del Facebook y comienza a lanzar troqueladas ahí. Creo que es necesario que usted también agarre las redes sociales para reflexionar de cómo debe de caminar El Salvador. Resulta que, como está ocurriendo, platicaba con el licenciado Urrutia antes de entrar acá a la cabina y le decía yo de que a muchas instituciones del Estado perfectamente se le puede aplicar la parábola del pastor mentiroso, porque han dividido a la población. Hay un buen sector de la población que aplaude las acciones de un órgano del Estado, de una institución, y otro que la rechaza. Un sector que no tiene capacidad para reconocer las acciones malas y otro sector que no le dan la oportunidad que reconozca las cosas buenas. Yo ya no creo en qué momento la Sala de lo Constitucional va a lanzar una resolución que hay que aplaudirle. No me dan esa oportunidad porque tiran una buena en medio de una troquelada de cosas malas. Lo mismo hace la Fiscalía General de la República. Toca uno por aquí, otro por allá, y lo delicado es que se dice en los medios de comunicación, después de una larga investigación, mire, aquí desde que inició el gobierno del presidente Mauricio Funes se presentaron 152 casos de escándalos de corrupción. Hace mucho tiempo, ninguno de esos ha retomado la Fiscalía. En el caso de la Diego de Holguín, que ahora, así se llama, Diego de Holguín, aunque hoy le pusieron Monseñor Romero, llevó una furgonada de expedientes y no han actuado. Entonces realmente hay un descontento, un desánimo, no hay una orientación. Ya no puede confiar uno en que si en este momento el fiscal está haciendo lo correcto o está haciendo una acción morbosa, si realmente la Corte Suprema de Justicia está lanzando un bocadito dulce
para luego ir con 4 amargos. Así es de que estos son los temas de los que debemos discutir esta mañana. Ya está con nosotros el licenciado José Ángel Villeda. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Guido. Muy buenos días a audiencia de este medio tan gustado cada día más. Un fraterno saludo para todos nuestros miembros también del movimiento que se encuentran a lo largo y ancho de este país, con el cual pues mantenemos este tipo de orientaciones cada 15 días que nos da el espacio a los miembros del movimiento para poderles enviar un caluroso saludo y generar este tipo de opiniones que muy bien nos vienen, dado el bombardeo que tenemos de los otros grandes medios que tergiversan toda la realidad. Creo que espacios como el suyo, Guido, es lo que necesita la población cada día más, para poder tener la oportunidad de llevar la verdad. Es necesario aclarar esta serie de puntos como los que vamos a tener la oportunidad de conversar esta mañana. Así es que gracias por el espacio y esperamos poder orientar a nuestros miembros que se encuentran a lo largo y ancho del país. Como es administrador, licenciado, vamos a comenzar con algo. Revisaba las redes sociales hoy, escuchaba un mensaje de una amiga periodista que le tengo mucho aprecio. Dice, buenos días todos, a trabajar porque los salarios de los empleados públicos no se pagan de choto. Yo creo que es exagerar. Yo realmente trabajo y tengo todos los días la oportunidad de trabajar con políticos que hacen una ardua labor. Y yo pienso de que hay que tener cuidado de no desprestigiar demasiado la acción de un político. De hecho, todo ciudadano es un político. Biológicamente dice que el ser humano es un ser biopsicosocial, realmente, y es necesario los funcionarios públicos. Esa parte es importante. Yo no puedo criticar la acción que realiza un policía, una policía, las 24 horas del día, el trabajo que realiza una enfermera, un médico en un hospital. Puede ser que hayan diputados haraganes, pero hay diputados que trabajan, y toda la legislación que se ha generado y que se continúa generando luego de la firma de los acuerdos de paz, la hacen esos políticos en la Asamblea Legislativa y a veces trabajando en sus sedes partidarios. El trabajo que hacen los ministros, el trabajo que hacen todos esos trabajadores de cada una de las instituciones del Estado, el trabajo que hacen los ministros, el presidente de la República. Tan importante es la labor que hace un periodista, como tan importante es la labor que hace un diputado, tan necesaria también la función de un diputado y tan necesaria la función de un campesino. Creo yo de que hay que generar buenas vibras cuando uno amanece. Creo que es importante, quisiera como administrador, porque muchas veces dicen hacia los empleados públicos está el ataque. ¿Y los empleados privados qué? Mire, realmente ayer estaba recibiendo con eso de las leyes de incentivos fiscales. El Salvador deja de percibir 700 millones de dólares al año. Sería suficiente para pagar esa responsabilidad indirecta que tiene el Estado de pagar las pensiones, porque las AFP solo cobran pero no pagan las pensiones. Es el Estado el que paga, el que se encarga de las pensiones básicas en El Salvador. Entonces el privado también, el empresario se enriquece. A trabajar, señores de las maquilas, a trabajar, señores de los centros comerciales, porque el empresario no se enriquece de choto. No sería correcto que yo dijera eso tampoco. Definitivamente, Guido y personas que tienen la oportunidad de escucharnos, fíjese usted de que apenas usted se ha referido a lo que deja de percibir el Estado un año.
en concepto de tributos que se debe de hacer llegar al Estado, pero tenemos un acumulado cerca de 500 millones de dólares que no se han pagado y que no permiten tampoco las personas o sectores que protegen a empresarios que tienen una agenda. Mire, yo creo que el trabajo es digno, se debe de dignificar, independientemente de la labor que usted realice, sea el señor presidente de la República, sean sus señores ministros, los presidentes o directores de autónomas, gerentes, mandos medios, empleados, hasta aquella persona que se dedica a mantenerlos limpios, los espacios que nos preparan una bebida para estimular el espíritu, ¿verdad? Y empezar la mañana siempre con muy buena energía. Todos estos tienen un rol. Obvio, cuando se comenzó a transitar hacia el modelo que actualmente desearíamos como movimiento, que se dieran pasos para desmontarse, empezó diciendo que el empleado público era ineficiente y que el sector privado era la máxima maravilla y que por lo tanto era una justificación del por qué teníamos que transitar hacia ese nuevo esquema. Y fíjate, eso lo que hizo fue incrementar personas del sector privado a los sectores públicos, dinamizar un poco el quehacer institucional, pero con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que no es cierto que el sector público sea ineficiente. Muchas veces son estilos de liderazgo, estilos que cada dirigente desarrolla para alcanzar las metas. Cómo usted le inyecta a sus colaboradores esa energía, esas orientaciones, esa oportunidad para que se logre alcanzar lo que se quiere, los propósitos o la misión para el cual han sido creadas las organizaciones. Y todo eso se dignifica, tiene una compensación. Obvio, hay brechas que no se logran cubrir por la falta de recursos. Esos recursos o ese pago poco digno que le está haciendo hoy por hoy el sector privado, que es el que más daña al trabajador, porque no le dignifica apropiadamente su esfuerzo. Las prestaciones, muchos de ellos se las quedan, no las pagan, no cotizan. Entonces, eso, a pesar de que es sobreexplotado esa mano de obra, a pesar de ello dan lo mejor de sí mismo. Mire usted en las maquilas cómo sufren. Ese es uno de los elementos más complicados. La seguridad privada es otra. Entonces, fíjese de que creeríamos nosotros de que las personas que están protegiendo que estos intereses de que no se le pague adecuadamente al trabajador, que no se tribute adecuadamente al Estado para que pueda seguir repartiendo o distribuyendo la riqueza del país, eso creo que debemos de hacer un llamado a todas las bases, a toda la población consciente de este país, para que se pueda verdaderamente exigir una transformación en esas estructuras de protección de los grandes capitales de este país. Licenciado Ernesto Urrutia, creo que es lícito el que existan empresarios
Ojalá en El Salvador se pudieran triplicar la cantidad de empresarios y empresarias, que crezcan, que se modernicen, que generen riqueza, pero que también, y que generen ganancias para ellos. Es lícito que le apuesten a generar ganancia, pero que paguen salarios dignos, que paguen los impuestos, que no anden detrás de leyes de incentivos fiscales, que no busquen los paraísos fiscales, que no practiquen la fuga de dinero y sobre todo que no practiquen la usura. Yo creo que todo aquel que se dedica a las finanzas, ¿cómo debe de ir soltando eso de la usura? A propósito que recientemente se hizo una reforma a la ley contra la usura y uno puede ver que allá en el mercadito está el usurero que a lo mejor es difícil de controlar, pero hay grandes equipos jurídicos que están detrás de una gran empresa de usura, que manejan grandes capitales, que inclusive andan ofreciendo créditos ahí a las alcaldías que tienen como base el fondo FODES, pasando por las financieras, a los bancos, hasta llegar a las AFP. Cuando usted deposita, por ejemplo, $100 en un banco, aunque sea una tontería, pero le ofrecen un interés. Pero sin preguntarle, las AFP le obligan a que tiene que inscribirse en una AFP y por adelantado le cobran el 17%. Esa es usura. ¿Cómo realmente debe irse trabajando? Hay una reforma que se dio a la ley contra la usura. ¿Será suficiente o hace falta más continuar trabajando en esto? Bueno, Guido, aquí precisamente nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que estamos ante el choque de dos modelos y dos formas de pensamiento. Precisamente el mensaje de esta compañera que tú mencionabas temprano, criticando al Estado, es precisamente ese mensaje que nos ha calado tanto a los salvadoreños, que como bien lo decía José Ángel, el Estado es ineficiente. Pero nosotros como salvadoreños, como ciudadanos, debemos de comprender cuál es el objetivo del Estado. El Estado fue creado en la antigüedad precisamente por un grupo de personas que tenían la necesidad de protegerse frente a amenazas externas, y para eso crearon precisamente una figura que se llama Estado, que es la unión, una asociación entre esa población que se identificaban como sujetos, como pueblo, y crearon esa figura ficticia llamada Estado para protegerse. El Estado es en realidad por decirlo de alguna manera, una corporación, ¿verdad? Una sociedad, una asociación que nosotros creamos para administrar los bienes públicos. Dentro de esos bienes públicos están los fondos, están los recursos del Estado, está la administración, las empresas nacionales. Todo esto en función precisamente de garantizar la supervivencia del pueblo. Como salvadoreños nosotros perdimos esa visión y entregamos nuestros recursos en manos de privados, gracias a que precisamente una estrategia combinada de medios de comunicación, partidos políticos, empresarios, es decir, toda una coyuntura que sucedió durante muchísimos años, quizás desde la época de la conquista, empezaron a socavar la voluntad del pueblo, de tal manera que al final aceptó este pueblo entregar esos bienes valiosos como era la energía, el agua. Nosotros ya tenemos el agua privatizada, las comunicaciones, los fondos de pensiones, los bancos, el transporte, todos esos 23 empresas en total. 23 empresas en total eran bienes públicos, de donde surgía riqueza precisamente para mantener aquellos servicios esenciales que no generan riqueza, como es la salud, como es la educación, como es las pensiones. Es decir, esas empresas servían para financiar estos otros servicios que no generaban recursos. Entonces, cuando se privatiza, el Estado se queda sin esos recursos y, por supuesto, estos bienes o estos servicios que se brindaban para mantener el beneficio a la población se quedaron sin fondos. Y eso es lo que estamos viviendo. Nosotros vemos periódicamente, todos los días, a buenas 6 de la mañana, medios de comunicación convencionales atacando. No hay medicinas, hay tráfico, hay problemas en las calles, hay problemas de seguridad, no hay suficientes policías, pero por otra parte no dicen, miren,
privatizamos, ¿verdad? Nos quedamos con los recursos del Estado, no se están pagando impuestos. Entonces nosotros vemos esa doble moral. Por una parte, nosotros estamos viendo que se quejan por la falta de recursos en el Estado porque no se dan bien los servicios, pero otra parte no se dan cuenta que ellos mismos fueron los que dejaron sin recursos al Estado. Entonces ahí es donde nosotros como movimiento queremos que la población comprenda cuál es la situación y que analice en realidad cuáles son las causas y por qué están dando estos efectos. Y creo, por eso digo, licenciado Urrutia, que es necesario que hagamos un esfuerzo por educarnos más, por rescatar la historia, no quedarnos únicamente cuando yo le digo a alguien, si usted quiere envenenarse la mente, encienda la televisión. Correcto. Si usted quiere envenenarse la mente, compre el periódico, porque es veneno lo que está comprando. Infórmese, edúquese. Vea que recientemente, por ejemplo, se ha estado diciendo que, y le dicen uno, qué barbaridad, no hay dinero y cómo se está endeudando el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. El promedio de crecimiento que ha tenido hasta el segundo año el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no sobrepasa el 10%. Comparemos el primer gobierno del partido Varena cuando estaba Alfredo Cristiane. El primer año del gobierno de Alfredo Cristiane eran colones con 2.665 millones. Ese fue el presupuesto. Y el último año lo tuvo en 8.345. Lo incrementó en 214%. ¿Y cómo le hizo? Es que fue un buen presidente. No. Él privatizó. Es como que de repente a mí me digan, mire, Guido anda con buen carro, anda comiendo en los hoteles, ¿y dónde he conseguido dinero? No es que vendí la casa, pero un día voy a dejar de ir a comer a los hoteles y voy a quedar durmiendo en la calle porque vendí la casa. Es lo que hizo Cristiane. Vendió los bancos, no todo privatizó él, pero para comenzar, para mencionar solo dos estratégicos, vendió las telecomunicaciones y vendió la banca. Y privatizó las importaciones. Yo espero que un día se nacionalicen las exportaciones para que se evite la fuga de capital. Bueno, hizo eso Alfredo Cruz. Otra cosa, estábamos recién salidos de los acuerdos de paz y vino mucha ayuda para la reconstrucción, pero además también impuso el impuesto del IVA, que lo comenzó con el 10%. Con todos estos aspectos, él pudo llevar su presupuesto de 2.665 colones a 8.345, lo que incrementó en 214%. Ya el último gobierno de Varela no pudo hacer mucho, hay que decirlo, no pudo hacer mucho, fue poco lo que creció. Pero el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén apenas el 10%. Entonces, mienten cuando dice que este gobierno tiene suficiente dinero y que lo derrocha. Comparémoslo con el de Alfredo Cristiane. Correcto. Otro punto importante es precisamente que nosotros heredamos este modelo. Cuando dicen, mire, es que el empleo público es ineficiente. Precisamente, ¿quién es el que hizo esas contrataciones, en algunos casos de familiares, de amigos, que llenaron el Estado, ¿verdad? Y lo volvieron ineficiente. Le pusieron una carga tan grande al Estado que precisamente no es soportable. Y por el otro lado, la empresa privada se sentó cómodamente a recibir los subsidios, que precisamente las exenciones, todos estos paquetes para evadir impuestos, todas estas figuras legales que se crearon precisamente para sacarlo, inclusive la privatización, la dolarización ha servido precisamente para subsidiar a las empresas. Entonces nosotros tenemos que comprender como salvadoreños que esto es un proceso en el que ha entrado el país de cambios que precisamente están buscando, por un lado, hacer eficiente al Estado y por otro lado, generar más ingresos, generar más recursos y además brindar mejores servicios de mejor calidad para la población. Licenciado José Ángel, no sé de dónde se han sacado, pero dicen a esto le vamos a poner tanques de pensamiento. Y a los de FUSADE les llaman tanques de pensamiento. Yo no sé de dónde, si no llegan ni a cajón. Y son deshonestos. Hace 2 días estuvieron dando un informe también
sobre el comportamiento de las inversiones extranjeras en Centroamérica y da un dato que puede ser muy bueno, la base puede ser muy buena, el problema, pero cuando no explica las circunstancias, lo relativizan, entonces ya no es correcto. Por ejemplo, dicen ellos que Costa Rica está a la cabeza y El Salvador está a la cola. Y no comparan, por ejemplo, cómo están los índices de inseguridad en Costa Rica, cómo están los índices de inseguridad en El Salvador. Y no decir también que los crecimientos en las inversiones extranjeras se miden semestralmente y que en el anterior semestre el que estaba a la punta era Panamá. ¿Qué pasó en Panamá? Vino el escándalo de los famosos papeles de Panamá. Esto hizo bajar la inversión en Panamá y se fue para Costa Rica. Pero nada despreciable en El Salvador también, que ha habido en este semestre, ha habido un incremento, oigan bien, que no es despreciable, un incremento de 1.045 millones de inversión extranjera, 1.000 millones de inversión privada local salvadoreña y 700 millones de inversión pública. Ese es el incremento que ha tenido. No importa si vamos a la cola, pero 1.045 millones de inversión extranjera, 1.000 millones de inversión local y 700 millones de inversión pública, eso no es nada despreciable. Entonces, cuando no aclara todo esto Fusades, son unos analistas deshonestos. Por supuesto, Guido. Mire, fíjese que yo me levanté muy contento escuchando parte del informe de rendición de cuentas que hizo el señor presidente del Banco Central de Reserva el día de ayer, en donde precisamente cita estas cifras que usted ha compartido esta mañana. Pero la buena noticia es que él considera que de seguir este comportamiento, El Salvador puede cerrar históricamente en un 3% de crecimiento. Esa es muy buena noticia. Pero obvio, estos señores que les pusieron ese apodo de tanque de pensamiento, se dedican únicamente a maquillar los datos, a presentarlos como a los grupos de interés de este país les interesa escuchar. Y obvio, pues ellos son financiados por estos grupos y por otros poderes fácticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la población se merece trasladarle buenas noticias. Me parece que el gabinete económico de este país está desarrollando muy buenas acciones. La economía comienza a comportarse de una manera interesante, que yo creo que de continuar así, más las perspectivas que hay de inversión extranjera, para los próximos 10 años, me parece que esto va a transformar el rostro de nuestro país. Licenciado Urrutia, y es lamentable cuando hay, desgraciadamente, viejos amigos disidentes de izquierda pegándose a la cola de todo el morbo que se desarrolla en El Salvador. Aquí estoy revisando las redes sociales. Repito, de los 20 años de gobiernos areneros, se presentaron, solo en una primera intención, 145 casos. Ni uno solo ha retomado la Fiscalía General de la República. Y creo de que realmente lo que ocurrió ayer, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, no es que esté acusando a alguien, pero como yo sí he criticado, de lo que yo tengo uso de la razón, no he conocido a un fiscal general de la República sensato. En su oportunidad, cuando estuvo el licenciado Luis Martínez, yo lo califiqué que era un morboso y que era un bocón, más allá de lo que él decía que era un macho sin dueño. Y el actual fiscal debe tener mucho cuidado también, porque yo pienso que el fiscal general de la República tiene el monopolio de la investigación
pero cuidado, que no haga uso de hacer grande el monopolio del morbo. Si tiene capacidad, que investigue, profundice, y si hay alguien culpable, que lo meta a la cárcel, sea quien sea, que lo meta a la cárcel. Pero no hay necesidad de hacer morbo. En cada acción que hace el fiscal va acompañado de una gran campaña de morbo. Fue ahí a actuar, y en el caso de la alcaldía de Apopan, no voy a decir porque, como dice, uno tiene que ser respetuoso, que mientras alguien no sea vencido en juicio, es inocente, pero tiene ese caso, pero morbo. Luego, para irse al otro lado, quiso ir a levantarle una falsa alarma al alcalde de Zacatecoluca, y no hay nada. Mire, esos daños tiene que pagarlos el fiscal. Y luego ayer hace un gran show. Yo digo, si el fiscal general de la República, con la capacidad que tiene y tiene obligación, yo le exijo al fiscal general de la República que cumpla su papel porque tiene el monopolio de la investigación, pero no se vale que haga morbo acompañado de los medios de comunicación, porque en medio de esta campaña mediática parecerá ser de que en esto que se llama guerra de amplio espectro es como un panal, que las abejas pican por todos lados. Pica el fiscal, pica la sala de lo constitucional, pican los periodistas, pica todo mundo, pica Arena, pica el COENA, pica la ANEP. ¿Cómo realmente analizar esta situación de lo que está ocurriendo? Y no es que estemos diciendo no investigue, debe de investigar, y si encuentra un culpable, que lo meta a la cárcel, pero no es sinónimo de acompañar con morbo. Mire, esto es similar, Guido, a lo que ocurrió precisamente cuando se les cuestionó a los magistrados de la sala, cuando empezaron a determinar cuáles casos se tenían que ir a investigación en probidad, y se le dijeron, por olfato, dijeron. Entonces, ese es el problema en este país, que muchas de las cosas quedan a discrecionalidad de los funcionarios. Aquí lo que necesitamos ser es más objetivos, ponernos en función de cómo mejoramos el funcionamiento de nuestro país, y no empezar a hacer cosas valiéndonos de nuestro cargo, valiéndonos de nuestra posición política o dentro de la estructura del Estado para intereses particulares, que eso es lo que están haciendo en muchos casos. Por ejemplo, orientar una investigación judicial o hacer una investigación desde la fiscalía a un determinado funcionario o exfuncionario, llamar a los medios. Es decir, eso no se hace de manera simplemente porque voy a hacer una investigación. No, esto lleva una intención detrás. Entonces, ese es el problema que tenemos en El Salvador, que muchas de las acciones que parecen que se están haciendo dentro del marco de la legalidad, en realidad tienen otro interés, un trasfondo que lamentablemente es un trasfondo político-electoral. Entonces, ese es el problema en nuestro país, que muchas de las acciones que están realizándose desde estos sectores precisamente tienen la intención de, en primer lugar, desgastar a este gobierno, pero en segundo lugar, o de fondo, está la intención de recuperar el poder para ciertos grupos o ciertos sectores económicos que tradicionalmente se han venido beneficiando de precisamente de los recursos del Estado. Entonces, con el fiscal, ¿qué es lo que él tendría que hacer? Precisamente es investigar aquellos casos que realmente tienen trascendencia para el país. Por ejemplo, investigar a los que evaden, a los que eluden, ¿verdad? Todo este amplio sector del empresariado que no paga sus impuestos, es cargo del fiscal general el cobrarlos. Investigar todas estas denuncias de corrupción, eso es lo que tienen que investigar. ¿Y por qué no se hace de una manera objetiva? ¿Por qué se investiga al último que salió y no se investiga a los primeros? Precisamente dejando que prescriban estas acciones, después salen diciendo, mire, es que ya no las podemos investigar porque ya se pasó el tiempo. Claro, perdieron el tiempo investigando donde no había que investigar y dejaron que estos criminales, que en algunos casos hay pruebas suficientes para condenarlos, simplemente nunca iniciaron las investigaciones. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es que la institucionalidad sea objetiva, que funcione, que trabaje en función de los intereses del país y no de intereses particulares. Ese es el llamado que nosotros haríamos precisamente tanto a la Fiscalía General de la República y también a la Sala, ¿verdad? Que sea objetiva,
que no dé resoluciones, que no inicie procesos, que no dé resoluciones, que no sean ni resoluciones de fondo, sino que simple admisión, en donde genera un gran alboroto social y que al final no sabemos si va a ser o no va a ser, si va a ser desestimada o no va a ser estimada la pretensión. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que las actuaciones sean en función de mejorar el funcionamiento de nuestro país y no que sean realizados en función de beneficiar a un sector político partidario. Licenciado José Ángel, y creo de que se trata de continuar construyendo una democracia, verdadera democracia en El Salvador. Aquí no estamos defendiendo a nadie. A mí por lo menos no me paga el gobierno, no me paga tampoco el Diario de Hoy. Soy político, me considero político, pertenezco a un partido político, a mucha honra al FMLN. Y yo creo de que si en los gobiernos del FMLN alguien ha cometido un delito, que lo investiguen. Y no hay necesidad de hacerle morbo, que lo investiguen. Y si es culpable y tiene que regresar dinero, que lo regrese. Y si hay que meterlo a la cárcel, que lo metan. De lo que se trata, porque cuando se llega y se pone a un funcionario, no se le envía para que democratice la institución, se le pone para que haga las cosas bien, no se le pone para que vaya a robar. Si fue a robar, que lo metan a la cárcel. Eso hay que aclararlo, pero lo que no se vale es que generen tanta incertidumbre al pueblo salvadoreño. Sí, mire, Guido, nosotros como Movimiento 5 Más estamos totalmente de acuerdo en que todos los actos delictivos, de corrupción, de mala praxis, deben de ser investigados, independientemente la persona, independientemente la ideología a la que pertenezca. Si ha cometido un delito, tiene que ser sancionado. Lo que no se vale, Guido, es estos shows, este juicio mediático que se le hace previo a. Me parece que esta práctica que está adoptando el señor fiscal, muy parecida a la que hacía el ex fiscal, esto debe de ser corregido. Me parece que no es lo mejor. Me parece también que si se van a tomar, bueno, usted mencionaba la cantidad de casos que presentó el señor ministro de Obra Pública, el ex ministro del Trabajo, etcétera, una cantidad de funcionarios del gobierno del señor presidente Mauricio Funes, que ahí están. También, por otro lado, hoy nos da la impresión de que aquí vamos como 1-1. Te golpeo a vos, después a vos, y total de que yo siempre trato de ganar presencia. La estrategia es con Dios y con el diablo. Correcto. Pero, y aquí usted sabe que cuando tocan a determinado partido, tenemos toda esa prensa sensacionalista, todos esos medios envenenados, como usted los tipificaba, haciendo más grande la situación, condenando a previo. Entonces me parece de que se tiene que tener mucha más objetividad en las investigaciones de los delitos. Aquí hay casos relacionados. Mire, ahí tenemos el caso de los destinatarios de los fondos de Taiwán. Eso ya no dijo nada. Ahí están. Hay declaraciones, hay de familiares para el día que dijeron que lo llevaban a enterrar. Pues ahí salió su hijo diciendo, miren, aquí estas son las personas. Y entonces, ¿qué nos ha dicho el fiscal a la población sobre ello? Guarda silencio. Entonces yo creo que es muy bueno hacerle el llamado a las autoridades correspondientes de este país, a los que hacen justicia, a los que investigan los delitos, a que seamos objetivos y que evitemos este tipo de show para ganar presencia mediática. El dinero está
en arena, dijo el hijo del expresidente Francisco Flores. Hablemos de otro tema que también creo que vale la pena, licenciado Ernesto Urrutia, y es el caso de, a partir de la última resolución de la Corte Plena con el tema de la ley de amnistía, el caso es delicado. Yo pienso de que es irresponsable que demos a conocer o que nos atengamos por una resolución ya está resuelto o ya está condenado, si nos vamos a cómo realmente fue la persecución política allá durante, en el marco de la ofensiva militar de 1989. No olvidemos esa escena dantesca que ocurrió cuando estaban tirados ahí los 8 cadáveres en la UCA. Todos sabemos realmente el juicio que se dio, que fue un juicio manipulado contra los militares. Yo no tengo nada contra la Fuerza Armada, pero yo pienso que tiene la responsabilidad uno de darse un más amplitud en el cerebro para analizar las cosas. Allá andan los familiares de los militares y tienen derecho, son sus padres, ellos son sus hijos. Luego de eso, creemos nosotros, no podemos decir que lo más correcto fue el decretar la ley de amnistía. No puedo decir que fue correcto también cuando la Corte Plena dijo que en su oportunidad dijo que la ley de amnistía era constitucional. Ya creo que es más tolerable cuando dice la nueva sala de lo constitucional, la ley de amnistía es inconstitucional, aunque tardaron mucho, lo pudieron haber hecho antes. Y sobre lo último que acaba de ocurrir, creo que también escuché a un alto funcionario que yo creo que es desafortunado lo que dijo cuando dice la Corte Suprema de Justicia hizo lo correcto. Eso me parece que es una apreciación demasiado adelantada, porque los hechos son complejos y no hay que con 2 palabras decir que todo está bien o todo está mal es muy delicado. Correcto. Nosotros tenemos que considerar que precisamente el caso de la masacre de los jesuitas se da en el marco de un hecho político, ¿verdad? Estaba una ofensiva, pero ahí hay una decisión. No es una acción militar, no es un enfrentamiento, no, ahí hay un hecho donde altos funcionarios de la Fuerza Armada tomaron la decisión de ir y asesinar a estas personas. Eso, como usted bien menciona, fue objeto de una investigación viciada. ¿Quién era el comandante en jefe? Correcto. No se ha dicho nada. ¿Y quién estaba en el cuartel, en el Estado Mayor cuando se dieron esas órdenes? Sí. ¿Quiénes son, verdad? ¿Quiénes fueron los oficiales que estaban reunidos, que tomaron la decisión? ¿Quién dio la orden? Y está claro quiénes fueron a cometer los actos. Ahora, la Corte en su momento toma una decisión. A partir de esa decisión se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que precisamente lo que buscaba era llegar al fondo de la verdad. Muchas organizaciones sociales respaldamos esta demanda de inconstitucionalidad, y hay que decirlo, y está relacionado con lo que mencionabas al principio, Guido, que a veces la sala nos da un dulce y nos da 4 amargos, ¿verdad? En este caso la resolución fue acertada, por decirlo de alguna manera, porque buscó la justicia para las víctimas, pero por otra parte dice, sí, es inconstitucional, pero no hay que llevar justicia. Entonces, este tipo de resoluciones, y sobre todo cuando nosotros recibimos noticias, pero no recibimos la resolución. Es decir, en este caso nosotros hemos recibido cuál es la opinión de los magistrados, pero nosotros empezamos a ver que cuando ellos tratan de fundamentar esta decisión, se contradicen, que unos dicen de que fue por una razón, el otro dice que son otras las causas. Es decir, pareciera que primero dan el remedio y después dicen cuál era la enfermedad. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de manejos que da la sala, precisamente generan lo que ellos deberían de estar procurando evitar, que es inseguridad, que es la especulación. En la medida de que la sala de lo constitucional no tiene criterios claros, objetivos, basados en la Constitución, sino que se basan en el arbitrio o en la interpretación que ellos puedan hacer extensiva de la Constitución,
y no sobre la base del texto íntegro, como dice la Constitución que se debe interpretar y como los abogados hemos jurado que debemos de defenderla, sino que se basan en sus opiniones, en algunos casos subjetivas, entonces generan inseguridad jurídica. Nosotros no sabemos cuándo una resolución que parecería que es buena, al final se va a distorsionar y va a generar un hecho político que en lugar de llevar justicia a las partes, va a generar impunidad, como sería el caso. Licenciado José Ángel, creo que es importante porque hay dos cosas que se pueden aparejar. No estoy de acuerdo cuando se dice perdón y olvido. Yo estoy de acuerdo en el perdón, pero primero conocer la verdad. Correcto. Primero conocer la verdad. Y estoy de acuerdo también en lo que se ha planteado de la justicia transicional y restaurativa. Estoy muy de acuerdo, pero que esto no sea sinónimo de echarle tierra, como el planteamiento que le hace Obama a Cuba: mire, olvídese de lo que ha pasado en 50 años y hagámonos buenos amigos. No, ahí hay una historia. Entonces no se trata que una justicia transicional y restaurativa no es sinónimo de perdón y olvido, pero creo que es importante también analizar esta situación a la luz de que uno ya no puede creer en qué momento, en medio de todo esa berenjenal de cosas malas, viene una cosa buena. No la puede descubrir uno, no puede descubrir la cizaña en medio del trigo. Yo creo que la sala no se deja que uno le entienda en qué momento puede dar algo bueno, porque le gusta que le aplaudan por todo lo malo. Y lo obvio, pues, o sea, ellos tienen sus patrocinadores. Ellos tratan de quedar bien con sus patronos. Porque hay que decirlo como es. Entonces, igual que la otra figura del tanque de pensamiento, cantan la canción que quieren oír los patronos. Entonces, mire, es desafortunado, pues, para nuestro país, hoy por hoy, el hecho de tener este tipo de dictadura judicial. Me parece que el pueblo poco a poco viene despertando, viene enterándose, viene descubriendo la verdad. Está consciente de que esta gente, estos jueces actuales de la sala, nos están haciendo más daño a la patria que lo que el país se merece. Yo espero que los señores diputados que tienen la responsabilidad de elegir a los nuevos jueces de este órgano del Estado importante tengan esa iluminación divina y que podamos corregir pronto este amargo capítulo de nuestro país. Licenciado Urrutia, estoy convencido que la actuación de la sala también es transicional y va a ser restaurada. Yo no creo que esto va a continuar así. Yo creo que es necesario hacer ver que hay que hacer valer la Constitución de la República, el texto de la Constitución de la República. En su oportunidad, en diciembre del 2005, Shafiq Handal dijo que la Constitución era un cadáver insepulto, porque no se aplicaba. Ahora yo pienso que esto la sepultaron del todo. Ya uno no tiene a qué Constitución atenerse. ¿Qué es lo que dice mire, le dicen a uno, analice, vea qué dice la Constitución. En el artículo tal dice esto, pero eso es lo que dice la Constitución. Pero aquí lo que hay que esperar es qué van a decir los cuatro magistrados. Entonces, no tenemos Constitución en este momento. La Constitución son ellos. Correcto. Fíjese de que precisamente cuando en su momento llegaron estos 4 magistrados, muchos pusimos esperanzas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver el tipo de resoluciones que estaban emitiendo, que algunas fueron importantes, fueron trascendentes y que sacudieron el mundo jurídico, precisamente porque antes la Constitución, precisamente como decía Shafiq, era un cadáver, ¿verdad? Era una carta al niño Dios que estaba ahí guardada y que nadie la aplicaba. Ellos la rescatan y la empiezan a utilizar. En un principio, muchos tuvieron la esperanza, ¿verdad? Decían,
les ponían los 4 fantásticos, les dijeron en algún momento. Pero no se dieron cuenta del peligro que se estaba gestando, que precisamente les permitieron a ellos endiosarse. Y ahora ellos vienen a decir, bueno, miren, nosotros somos prácticamente unos seres arriba de toda la justicia. Los Dixie. Correcto, ellos mismos pueden determinar una ley y decir, bueno, aplico esta ley, pero esta ley no me aplica a mí. Ese es el peligro en el caso de los suplentes. Es correcto. Ese es el peligro de dar todo el poder. Miren, y si nosotros nos remontamos a la historia, desde Roma, en Roma fue prohibido precisamente que todo el poder ostentara en una sola persona. Cuando eso sucedió, empezó la debacle del imperio. Licenciado, y cabe realmente lo que se está hablando bastante del delito de prevaricato, porque ellos declaran que los diputados suplentes son inconstitucionales, no existen, pero su nombramiento sí es bueno. Ese valerse, cuando ellos declaran que los diputados no existen, pero fueron ellos los que los eligieron, ¿esto es o no es prevaricato? De hecho sí lo es, precisamente porque ellos tienen un interés. Ellos tienen interés en esa resolución que ellos han emitido y ellos mismos se han blindado. Entonces, jurídicamente eso no se puede hacer. Es lo mismo que sucedió con la ley de amnistía. Tú no puedes exonerarte a ti mismo de la responsabilidad. Ese es un principio jurídico básico. Un juez no puede ser juez y parte, y ellos lo están haciendo. Y precisamente ese es el riesgo que se está corriendo con este tipo de resoluciones. Y la esperanza que tú tienes, precisamente es la esperanza que muchos tenemos, de que llegue una verdadera sala de lo constitucional que rescate este espíritu de aplicar la Constitución, pero que no lo haga de manera arbitraria, sino que respete el texto de la Constitución, que respete la voluntad precisamente del pueblo que la constituyó, que no tenemos la Constitución más perfecta, que la Constitución la hicieron una serie de abogados que en algún momento estaban dirigidos por determinado partido político, sí, pero al final fue el pacto social, precisamente de lo que hablamos al principio, es la base sobre la cual está constituido nuestro Estado y nuestra sociedad, son las reglas del juego, las cuales no se pueden venir a cambiar al arbitrio de 4 personas. ¿Cómo vamos a creer nosotros que 4 personas elegidas indirectamente por representantes van a prevalecer sobre más de 80 personas electas precisamente por toda la población para tomar decisiones políticas? No podemos nosotros permitir como abogados que esto suceda. Por eso nosotros como movimiento, como sociedad civil, estamos llamando a la comunidad jurídica precisamente a organizarse para defender la Constitución. La Constitución no se va a defender sola, y si nosotros permitimos que estos señores sigan tomando decisiones de esta manera, al final nadie los va a parar. Vamos a ser precisamente nosotros los que después vamos a pagar las consecuencias, porque le estamos permitiendo ir más allá de lo que la Constitución permite. Si nosotros permitimos eso, al final nosotros mismos vamos a estar cavando nuestra tumba. Hay que ponerles paro, hay que pronunciarnos y hay que buscar y exigir que se elijan a personas objetivas, llamado al presidente de la sala precisamente para que dirija y ordene, que comencemos a ordenar este tipo de resoluciones, que no permita que se agenden temas al arbitrio y que no se tomen decisiones. Como dicen, el presidente se está haciendo el de los panes. Se está desmarcando. Eso no lo podemos permitir. Es decir, si se nombra un funcionario, precisamente es para que vaya y dirija. Si ellos no lo están haciendo, mire, el presidente es el presidente de la Corte. Él puede decir, mire, convoco a los suplentes. Para eso está la Corte Pleno. Es decir, ellos no son todopoderosos. Hay recursos, hay maneras de contrarrestar estas acciones arbitrarias que están cometiendo. El presidente de la República tiene la función de poner orden en todo el Estado, en los 3 órganos del Estado. La presidenta de la Asamblea Legislativa tiene la obligación de poner orden en la Asamblea, y el presidente del órgano judicial tiene la responsabilidad de poner orden en la Corte Suprema de Justicia, y no lo está haciendo. Licenciado José Ángel, la historia nos enseña que todos los dictadores o terminan ahorcados o terminan en la cárcel. Revisemos la historia. El cuidado que deben de tener estos magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque hoy día quien les está azuzando es el partido Arena, porque han perdido popularidad en su cancha,
con sus leyes, con su sistema electoral. Por eso es que le están apostando a fortalecer a esa dictadura judicial. Pero si Arena llegara a retomar el poder, que esperamos no ocurra, no le van a hacer una porque los van a mandar al carajo, cuando no a la cárcel. Entonces creo que es importante aquí determinar también cómo analizar el papel en la Asamblea Legislativa. Ya el papel del partido, los diputados del partido Arena sabemos cuál es. Como han perdido, pues no les importa lo que esté ocurriendo. El FMLN es firme, la posición del FMLN. No juegan con él, pero el resto de partidos políticos, los restos de diputados de los otros partidos políticos son cobardes. Sí, Guido, mire, es lamentable, ¿verdad?, cómo tenemos claramente definidas las fuerzas del bien y el mal en nuestro pueblo. Estamos muy conscientes de los esfuerzos que hace el FMLN para salir adelante, para ser coherente con una mejor distribución de riqueza, con una justicia para todos, y sabemos que los intereses del otro partido son principalmente el poder económico, el poder político, y para ello tiene sus aliados, tiene sus estrategias que lo acompañan en esta situación. Yo espero que el pueblo salvadoreño sea muy consciente de lo que tenemos que hacer en los próximos años. Se aproxima el año 18. Hay cambio de funcionarios, de elección para diputados, para alcaldes. Creo que es una muy buena oportunidad para ratificar el apoyo al partido que está haciendo las cosas por el pueblo y para el pueblo. Yo creo que es necesario que se reconozca los daños que está causando el partido Arena para poder retomar el poder, porque a él lo que le interesa es los recursos del Estado, quedarse con ello, beneficiar a su gente, seguir formulando leyes que les permita seguir evadiendo, eludiendo el pago de impuestos para este pueblo. Pero el Estado no puede hacer una redistribución de esa riqueza si estos señores no pagan. Entonces, yo creo que todas estas acciones serán juzgadas en el futuro cercano. Hay un elemento también que no podemos ignorar, y es la injerencia extranjera. Aquí se fue una mujer que hablaba bastante, como que era la segunda presidenta de El Salvador, Carmen Aponte. Ahora ha llegado una que ni el nombre me sé, pero que realmente interviene en cada momento. Esta mujer, esta procónsul, porque yo creo que no es embajador, es procónsul de Estados Unidos en El Salvador, pasa permanente llamándole a todos los liderazgos empresariales y políticos, amenazando a los políticos, cuando realmente iban a mandar al archivo la pieza de correspondencia para quitar el fuero al embajador de Alemania, al general Atilio Benítez. Arena sabe quién es ese coronel general, Arena lo conoce, Arena sabe a qué intereses sirve, pero poco les importa sacrificarlo y poco le importa a la procónsul en El Salvador generar un delito. Afortunadamente yo creo que El Salvador, si bien es cierto viene de una guerra reciente, tiene más vocación de paz. Yo pienso que es justo llamarle a la embajadora o a la procónsul de los Estados Unidos en El Salvador que por favor le tenga más compasión y respeto al pueblo salvadoreño, que no intente motivar un conflicto que ya estamos cansados de tanto dolor y tanta sangre en El Salvador. Correcto. Nosotros ahí tenemos que comprender que como El Salvador estamos siendo víctimas precisamente de una estrategia que se está implementando a nivel mundial.
especialmente o específicamente en Latinoamérica, nosotros vemos como la misma receta que nos están aplicando a los salvadoreños se les está aplicando a todos aquellos gobiernos progresistas que lo único que están buscando es llevarle beneficios a su propio pueblo. Nos están privando precisamente de nuestra soberanía. Es decir, nosotros podemos empezar a analizar cómo precisamente esta estrategia fraguada precisamente por los gobiernos de derecha, por los partidos de derecha, con la dirección del norte, ha venido precisamente desgastando a los políticos, a los partidos, a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, de tal manera de recuperar ese control hegemónico que tenía el gobierno de Estados Unidos en la región latinoamericana, que ellos vieron en algún momento de la década de los 90 hacia acá, que empezaron a perder poder, precisamente porque la gente empezó a despertar. La gente ya no tolera dictaduras, ya no van a poder venir a dar un golpe de estado militar, y ya no van a poder poner una dictadura militar. La gente ya no lo va a tolerar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ocupando ese poder que ellos mismos generaron o que ellos mismos desarrollaron, que son los medios de comunicación, para generar desestabilización. Están asfixiando a los gobiernos económicamente, es lo que le están haciendo a Venezuela. Le quitan la comida, le bajan los precios del petróleo artificialmente, los desfinancian, les meten demandas, les meten calumnias, como el caso de Brasil, inician investigaciones judiciales. Es decir, toda esta misma estrategia que se está aplicando en El Salvador es la misma receta que se está aplicando en todos los países de Latinoamérica. Y nosotros vemos por el otro lado, en el caso de Argentina, donde logran cambiar el gobierno, entonces ahí sí ya vemos una sala de lo constitucional, un órgano ejecutivo totalmente alineado al nuevo gobierno, afín a estos intereses y en detrimento total de la población. Entonces ahí nosotros vemos cuál ha sido la estrategia, qué es lo que van a hacer. Lo que ellos están buscando es desestabilizar los gobiernos, poner al títeres, digamos, o al gobierno que a ellos les conviene, y luego respaldarlo con toda esta institucionalidad que es la que está desgastando actualmente en nuestro gobierno. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que la población tiene que darse cuenta y no dejarse engañar, porque lo que nos están haciendo es adormecernos, ¿verdad? Nos están haciendo lo del sapo hervido, nos están calentando, y cuando la cosa esté hirviendo ya no vamos a poder reaccionar. Vean lo que está pasando en Argentina, es el mejor ejemplo. Les acaban de dar un incremento en la tarifa enorme. Y la sala, ¿qué dijo? Es legal, es constitucional, no se puede hacer nada. Esa misma receta es la que nos van a aplicar. Ahora están quejándose porque va a haber una focalización del subsidio. Miren, el que tiene dinero para pagar, que pague. Y mantengamos los beneficios sociales para la población que no tiene recursos. Pero ¿qué ha pasado en Argentina? El incremento de la tarifa fue general. No importa si usted era empleado, si no tenía empleo, si está desahuciado, la tarifa de todos los servicios va a aumentar, el IVA va a aumentar, el endeudamiento aumentó. Esa misma receta es la que nos van a aplicar. Y nosotros hacemos el llamado al pueblo precisamente para que vea el contexto internacional. No se quede solo con las noticias nacionales, no vea solo los noticieros convencionales. Mire, el Internet es un recurso tan maravilloso que nos permite saber lo que está pasando en tiempo real en todo el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El tiempo se nos ha terminado, licenciado Villeda, para finalizar. Sí, mire, Guido, en la línea de lo que viene explicando Ernesto, fíjese que también es bueno ponerle atención a lo que está pasando en Chile con respecto a las pensiones. Este tema creo que es importante que el país lo conozca, que el país descubra por sí mismo, porque es la receta que nos pusieron aquí con respecto a las pensiones de las AFP. Me parece que esta es una alerta importante que nos puede servir para las acciones futuras que hay que tomar en este país. Por supuesto que sí, y creo que es necesario eso de focalizar los subsidios. A los periodistas que tanto hablan, que paguen el subsidio. Yo por lo menos no tengo ningún subsidio. Yo no hago uso del transporte público. Garantizo el transporte público cuando compro el combustible. Nunca me he inscrito para recibir subsidio del gas. Lo compro al precio. No tengo subsidio de agua ni de luz. Paguen, señores. Creo que ganan bastante. Muchas gracias al licenciado Ernesto Urrutia, abogado de la República, y al licenciado José Ángel Villeda, administrador, ambos miembros del Movimiento Ciudadano 5 Más, por habernos acompañado esta mañana. Pasen muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, Guido.
Conversando. Nuestra entrevista de hoy.